Antes de convertirse en uno de los rostros más familiares de la televisión estadounidense, Nancy Kulp ya había vivido una vida que la mayoría de la gente apenas podía imaginar. Sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial, obtuvo un título universitario avanzado, construyó una carrera prometedora como periodista e incluso consiguió una entrevista con una de las estrellas más importantes de Hollywood, mucho antes de aparecer frente a una cámara. El éxito pareció seguirla a lo largo de cada capítulo de sus primeros años de vida, pero ninguno de esos logros notables se convertiría en la historia que la gente más recordaría. En cambio, años más tarde se encontraría traicionada públicamente por un hombre al que alguna vez había considerado de su familia una herida que resultó mucho más dolorosa que cualquier cosa que el foco de atención pudiera infligir. Sin embargo, ni siquiera esa traición fue el secreto más profundo que Nancy cargó a lo largo de su vida. La fama, el éxito televisivo y la angustia se desvanecieron junto a una verdad que mantuvo oculta durante décadas, protegiéndola con extraordinario cuidado hasta que se acercó al final de su viaje. Solo en una entrevista profundamente personal, grabada años antes de su muerte, se permitió finalmente hablar abiertamente sobre la parte de su vida que había permanecido cerrada al público durante casi 70 años. Incluso entonces insistió en que el mundo no escucharía esas palabras hasta que ella ya no estuviera allí para presenciar la reacción. La confesión permaneció oculta porque ese había sido el deseo expreso de Nancy. En 1989 se sentó con el autor Boaz Hadley, que estaba investigando para un libro que exploraba las historias no contadas que Hollywood había enterrado silenciosamente durante generaciones. Antes de que comenzara oficialmente la entrevista, ambos firmaron un acuerdo legalmente vinculante estableciendo que su contenido permanecería completamente confidencial hasta después de la muerte de Nancy. No fue una estrategia publicitaria ni una decisión de marketing, sino un acto final de control personal sobre una verdad que había protegido durante toda su vida. Nancy falleció en febrero de 1991, llevándose su secreto consigo al menos por un tiempo más. 3 años más tarde, en 1994, el libro de Hadley finalmente llegó a los lectores, revelando conversaciones que habían permanecido selladas desde el día en que fueron grabadas. Quienes abrieron sus páginas no descubrieron escándalo, sensacionalismo o amargura, sino algo mucho más poderoso. Se encontraron con la voz honesta de una mujer que había pasado toda su vida cargando en silencio una carga invisible. En esa entrevista, Nancy confirmó con sus propias palabras que era una mujer gay y que había comprendido esa verdad sobre sí misma prácticamente durante toda su vida. No presentó la revelación como un acto de desafío, ni expresó enojo hacia una sociedad que la había obligado a guardar el secreto durante tantas décadas. En cambio, sus palabras reflejaron el silencioso cansancio de alguien que había cargado con una verdad intensamente personal durante mucho más tiempo del que nadie debería soportar solo. Había tristeza en su honestidad, pero también un inconfundible alivio, en lugar de utilizar declaraciones directas. Nancy explicó su vida mediante metáforas amables y un lenguaje cuidadosamente elegido. Como muchas personas de su generación, particularmente aquellos que habían vivido décadas en las que discutir abiertamente la orientación sexual podía destruir carreras y reputaciones, instintivamente hablaba con símbolos en lugar de declaraciones contundentes. Su elección de palabras no reflejaba incertidumbre, sino los hábitos adquiridos a lo largo de años de necesaria precaución. Sin embargo, incluso sin un lenguaje explícito, no era posible malinterpretar el significado que pretendía. Para innumerables admiradores que habían crecido viendo a Nancy interpretar a la infinitamente optimista y a menudo pasada por alto. Jane Hathaway en The Beverly Hillbillies, la revelación fue una profunda sorpresa. No alteró su comprensión de la mujer que amaban tanto, ya que iluminó innumerables partes de su vida que nunca antes habían tenido pleno sentido. De repente ciertas decisiones, ciertos silencios y ciertos sacrificios parecieron encajar como nunca antes. Su historia se volvió más clara
no porque hubiera cambiado, sino porque las piezas que faltaban finalmente habían sido reveladas. Su confesión cambió silenciosamente la forma en que muchas personas recordaban su matrimonio, una relación que durante mucho tiempo había parecido inusualmente difícil de entender cuando se veía solo a través de registros públicos. También arrojó nueva luz sobre los roles profesionales que aceptó sin quejarse, la notable discreción que mantuvo a lo largo de su carrera y la persistente soledad que parecía acompañarla incluso durante los años en que millones de espectadores la recibían en sus hogares cada semana. Mirando hacia atrás, los fanáticos reconocieron que gran parte de su vida había sido moldeada por circunstancias que nunca había sido libre de explicar. De repente su silencio adquirió un significado completamente diferente. Sorprendentemente, la revelación nunca surgió a través de columnas de chismes titulares, sensacionalistas o especulaciones sensacionalistas. Llegó silenciosamente dentro de las páginas de un libro cuidadosamente investigado, publicado años después de que la propia Nancy falleciera, y ya no pudiera ser cuestionada, criticada ni obligada a defender su vida. No hubo apariciones dramáticas en televisión, ni entrevistas cuidadosamente organizadas que acompañaran la revelación. Esa extraordinaria tranquilidad hizo que sus palabras parecieran aún más poderosas, permitiendo a los lectores encontrarlas con una reflexión en lugar de un espectáculo. Sin embargo, antes de que Hollywood entrara en la vida de Nancy Culp, otro capítulo ya había dado forma a la mujer en la que se convertiría. Para apreciar plenamente el coraje que necesitó para finalmente revelar la verdad sobre sí misma, es esencial comprender todo lo que ya había soportado mucho antes de que alguien reconociera su rostro en la televisión. Su viaje hacia esa confesión final no comenzó en un estudio de cine, sino en una nación que enfrenta uno de los períodos más oscuros de la historia moderna. Mucho antes de que llegara la fama, el deber llamaba primero. Nancy nació el 28 de agosto de 1921 en Harrisburg, Pensilvania, en una familia trabajadora cuya vida se definió más por la perseverancia que por la comodidad. Su padre se ganaba la vida como vendedor ambulante, mientras que su madre se dedicaba a la enseñanza en el sistema escolar público. La seguridad financiera siguió siendo incierta durante gran parte de la infancia de Nancy, particularmente cuando la Gran Depresión ejerció una enorme presión sobre las familias en todo Estados Unidos. La estabilidad nunca fue algo que pudieran dar por sentado. Las dificultades económicas obligaron a la familia a mudarse repetidamente durante los primeros años de Nancy. Se mudaron de ciudad en ciudad a lo largo de Pensilvania, y aprovechando cualquier oportunidad que prometiera la posibilidad de ingresos más estables y un futuro más seguro. Finalmente, a mediados de la década de 1930, se establecieron en Florida con la esperanza de que el cambio proporcionaría la estabilidad que había permanecido difícil de alcanzar durante la Depresión. Esas primeras experiencias le enseñaron a Nancy adaptabilidad, resiliencia y una determinación silenciosa que permanecería con ella durante toda su vida. Incluso cuando era una joven estudiante, Nancy mostró una inteligencia notable y un evidente amor por aprender. Se matriculó en Florida State College for Women antes de continuar su educación con una ambición aún mayor, y finalmente obtuvo una maestría en inglés y francés de la Universidad de Miami. Sus logros académicos reflejaron una genuina curiosidad intelectual más que una simple determinación de obtener calificaciones. Amigos y compañeros de clase recordaron a alguien cuyo apetito por las ideas coincidía con su voluntad de trabajar incansablemente. Durante sus años universitarios, Nancy también se convirtió en miembro activo de una hermandad académica, rodeándose de personas que compartían su entusiasmo por la educación y el debate reflexivo. La literatura, el idioma, la historia y la actualidad la fascinaron, moldeando la mente analítica, que más tarde le serviría igualmente bien en el periodismo y la actuación. Mucho antes de que Hollywood reconociera su talento, ella ya se había ganado la reputación de alguien cuya inteligencia inspiraba respeto. Su educación se convirtió en una de las bases más sólidas sobre las que descansaría todo éxito posterior.
Después de graduarse, Nancy eligió el periodismo en lugar del entretenimiento, creyendo que contar historias ofrecía una manera significativa de comprender tanto a las personas como al mundo, que cambia rápidamente a su alrededor. A principios de la década de 1940, había conseguido trabajo como escritora para el Miami Beach Tropic, donde cubría eventos culturales, entrevistaba a figuras públicas y producía perfiles reflexivos para lectores ansiosos por aprender sobre personalidades influyentes. Su escritura mostró una observación cuidadosa, preguntas agudas y una habilidad natural para conectarse con aquellos a quienes entrevistó. Rápidamente, se estableció como una joven periodista prometedora. Entre sus asignaciones más discutidas, se encontraba una entrevista que consiguió con Clark Gable, quien en ese momento se encontraba entre los actores más famosos y admirados de Estados Unidos. Organizar dicho acceso requirió mucho más que suerte, particularmente durante un periodo en el que la agenda y los compromisos militares de Gable limitaban las oportunidades para la prensa. Exigía confianza, perseverancia, profesionalismo y la capacidad de ganarse la confianza de personas acostumbradas a la atención pública constante. Nancy poseía cada una de esas cualidades. La realización de esa entrevista demostró no solo su talento periodístico, sino también su notable compostura al trabajar junto a algunas de las figuras más reconocidas del país. Sabía cómo hacer preguntas significativas, sin buscar atención innecesaria, permitiendo que las conversaciones se desarrollaran de forma natural en lugar de forzar momentos dramáticos. Incluso entonces mostró el discreto profesionalismo que más tarde definiría toda su carrera pública. Parecía que su futuro como periodista respetada ya estaba asegurado. Entonces intervino la historia. A medida que la Segunda Guerra Mundial se intensificaba, y las demandas impuestas a Estados Unidos crecían cada vez más. Nancy enfrentó una decisión que sorprendió a muchas personas que la conocían bien. En lugar de continuar con la prometedora carrera periodística que tanto había trabajado para establecer, la dejó de lado temporalmente para servir a su país. No fue una elección fácil, pero reflejó el mismo profundo sentido de responsabilidad que la guiaría durante el resto de su vida. En 1981, Nancy se alistó en la Reserva de la Marina de los Estados Unidos, uniéndose al programa WAVES, conocido oficialmente como Mujeres Aceptadas para el Servicio Voluntario de Emergencia. No ingresó a la vida militar simplemente para ocupar un papel simbólico o realizar un trabajo administrativo rutinario. En cambio, emprendió una exigente formación en criptografía y logística militar, disciplinas que requerían concentración, precisión y disciplina intelectual excepcionales. Su carrera militar rápidamente reflejó la misma determinación que ya había demostrado en su educación y periodismo. Las habilidades de Nancy pronto ganaron reconocimiento dentro de la Marina, lo que le permitió ascender constantemente en las filas antes de recibir finalmente una comisión como teniente. Durante el resto de la guerra, manejó responsabilidades clasificadas de inteligencia, un trabajo que exigía absoluta discreción y extraordinaria confianza por parte de sus superiores. Aunque gran parte de lo que logró permaneció oculto debido a la naturaleza delicada de las asignaciones, esas responsabilidades representaron una contribución importante al esfuerzo de guerra nacional. Desempeñó sus funciones sin buscar el reconocimiento público. Cuando la guerra finalmente terminó en 1946, Nancy dejó el servicio militar con un historial ejemplar y 2 condecoraciones oficiales en reconocimiento a su contribución. Recibió tanto la Medalla de la Campaña estadounidense como la Medalla del Servicio de Defensa Nacional Honores, que reflejan su compromiso durante uno de los períodos más difíciles de la historia moderna. Con solo 24 años ya se había convertido en una veterana, condecorada, una periodista consumada y una mujer con una maestría. Sin embargo, sorprendentemente, estos logros rara vez recibieron la atención que merecían una vez que Hollywood entró en escena. La industria del entretenimiento, que más tarde celebró las actuaciones de Nancy, rara vez reconoció la extraordinaria vida que ella ya había construido antes de llegar a California. Su servicio militar, sus logros académicos y su carrera periodística
se convirtieron en poco más que notas a pie de página debajo de la fama que finalmente alcanzó como actriz. El público llegó a conocerla como un adorable personaje de televisión, mientras pasaba por alto las extraordinarias experiencias que habían moldeado a la mujer detrás de esa actuación. Hollywood recordaba a la estrella, pero rara vez el extraordinario viaje que la creó. Irónicamente, Nancy nunca viajó a Hollywood con el sueño de convertirse en actriz. Ese detalle sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes de su historia, porque revela cuán inesperadamente cambió toda su vida. Cuando llegó a California en 1951, su experiencia se centraba más en las comunicaciones que en la interpretación. Actuar no era la carrera que había planeado. En cambio, Nancy aceptó un puesto en 20th Century Fox como especialista en relaciones públicas. El papel le convenía perfectamente porque combinaba su experiencia periodística con su comprensión de las personas, los medios y la narración. Sabía cómo dar forma a las narrativas, comunicarse eficazmente con los periodistas y presentar a las figuras públicas de manera que captaran la atención sin sacrificar la credibilidad. En muchos aspectos, el puesto representaba una continuación natural de todo lo que ya había estado haciendo. Sin embargo, una tarde normal, el destino alteró silenciosamente el curso de su vida para siempre. El legendario director George Cukor pasó por la sección del estudio donde trabajaba Nancy y de repente se detuvo para observarla. Cukor poseía una extraordinaria reputación por reconocer cualidades en las personas que otros habitualmente pasaban por alto, particularmente entre individuos que nunca se habían imaginado a sí mismos como artistas. Algo en Nancy captó inmediatamente su atención. Estudió sus rasgos distintivos, notando la fuerte estructura de su rostro, su voz inusualmente rica, irreconocible, y la tranquila confianza con la que se comportaba. Después de solo una breve observación, supuestamente le dijo directamente que estaba desperdiciando su talento detrás de un escritorio de relaciones públicas. En su opinión, ella prefería estar delante de una cámara y no detrás de ella. Esa única conversación lo alteraría todo. Ese mismo año, Nancy consiguió su primera aparición en la pantalla en The Model and the Marriage Broker, dando los primeros pasos hacia una carrera que nunca había tenido la intención de seguir. Las oportunidades surgieron con notable rapidez a medida que los directores reconocieron la presencia única que Cukor había identificado casi de inmediato. Aportó inteligencia, calidez y autenticidad a cada papel, cualidades que rápidamente la distinguieron de muchos otros recién llegados que intentaban establecerse en Hollywood. Su accidental carrera como actriz de repente se estaba convirtiendo en una realidad. En 1946, apareció en Shane interpretando a la señora Emma Wright y obteniendo atención positiva por su actuación. Solo un año después, estaba trabajando en producciones que competían por los premios de la Academia, incluida Sabrina, donde compartió pantalla con Audrey Hepburn, y Nacido una estrella, otra producción histórica de Hollywood. Apenas 3 años después de ser descubierta mientras trabajaba en relaciones públicas, Nancy se encontró colaborando con algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento. Pocas carreras han cambiado de dirección tan rápidamente. Sin embargo, mientras su vida profesional se aceleraba a una velocidad asombrosa, otra historia profundamente personal se desarrolló silenciosamente más allá de la vista del público. El 1 de abril de 1951, Nancy se casó con Charles Malcolm Dacus en el condado de Dade, Florida, un evento que pareció completamente convencional a todos los que miraban desde afuera. Una joven talentosa que llegaba a Hollywood y comenzaba una vida matrimonial parecía perfectamente coherente con las expectativas del público de la época. Nadie tenía motivos para sospechar la complejidad que se escondía tras aquel anuncio tan corriente. Sin embargo, años más tarde los investigadores que examinaron los registros públicos notaron detalles que parecían inusualmente difíciles de conciliar. Los documentos oficiales de divorcio indicaban que el matrimonio terminó legalmente en 1953,
pero los registros fiscales y otras declaraciones financieras sugerían que Nancy y Charles mantuvieron ciertas conexiones legales y financieras hasta 1961. Tales acuerdos no eran del todo desconocidos en el Hollywood de mediados de siglo, particularmente durante un período en el que muchos artistas ocultaban verdades profundamente personales para proteger sus carreras. Dentro de la industria del entretenimiento de esa época, las relaciones estructuradas de esta manera tenían un nombre que reflejaba las difíciles realidades que innumerables personas enfrentaban silenciosamente. Se llamó matrimonio lavanda, una unión celebrada por hombres o mujeres homosexuales para presentar una fachada socialmente aceptable ante el público y los estudios. La práctica estaba muy extendida durante la era McCarthy, cuando la industria del entretenimiento estaba bajo intenso escrutinio, y cualquier desviación de las normas convencionales podía acabar con una carrera de la noche a la mañana. Los estudios lo esperaban. Algunos lo alentaron activamente. Para Nancy Culp, esto le proporcionó casi una década de seguridad profesional y una vida privada que tuvo que mantener completamente oculta. 9 años de fama se basaron en una broma a su costa. En 1982, CBS lanzó The Beverly Hillbillies y Nancy Culp fue elegida para interpretar a Jane Hathaway, la remilgada con gafas y ferozmente competente secretaria del torpe banquero Milburn Drysdale. El espectáculo se convirtió en un espectáculo casi de inmediato. En su primera temporada atrajo a decenas de millones de espectadores y se situó en la cima de los ratings nacionales. En su apogeo, fue uno de los programas más vistos en la historia de la televisión estadounidense. La actuación de Nancy fue nítida, consistente y frecuentemente lo más fundamentado en la pantalla. En 1967 recibió una nominación al Emmy como mejor actriz de reparto. Desde cualquier punto de vista profesional, ella había llegado, pero la forma en que el programa usó a su personaje es más difícil de recordar. Los Beverly Hillbillies estructuraron repetidamente su comedia en torno a que Jane Hathaway era físicamente poco atractiva y románticamente no deseada. Su interés no correspondido en Jethro Bodine, interpretado por Max Baer Jr., era un chiste creado específicamente para que el público pudiera reírse de la idea de una mujer como ella esperando el amor. Los escritores volvieron a este pozo constantemente, y los medios fuera del programa fueron aún menos amables. Varias publicaciones de espectáculos de la época la llamaron abiertamente la mujer más fea de la televisión. Nancy absorbió todo en público, y dijo muy poco, pero en privado escribió en su diario lo que sintió al ver su identidad reducida a un remate. Señaló que los escritores del programa parecían haber decidido desde el principio que Jane Hathaway solo era divertida si se sentía miserable. Se suponía que nadie en la audiencia o en la sala de escritores la apoyaría para encontrar la felicidad. Ese fue todo el montaje. Lo que empeoró las cosas fue la brecha entre quién era realmente Nancy y quién el público pensaba que estaba viendo. Era una veterana militar, una periodista de formación y una académica multilingüe. El personaje que interpretaba era una caricatura de la soltería intelectual, y el programa se aseguró de que los espectadores nunca lo olvidaran. Cuando CBS canceló The Beverly Hillbillies en 1971, las consecuencias fueron brutales para Nancy, de una manera que no lo fueron para sus compañeros de reparto. La cadena había alejado su estrategia de programación de las comedias rurales, pero el efecto en toda la industria sobre ella específicamente fue severo. Los directores de Hollywood se negaron a considerarla para papeles dramáticos. El razonamiento, expresado claramente, en algunos casos fue que su rostro había estado demasiado profundamente asociado con la excentricidad cómica para ser creíble en cualquier otra cosa. Era un tipo de fundición que se utilizaba como puerta permanente. Estaba excluida y la llave había sido desperdiciada por el éxito que se suponía que la definiría. La mujer que se postuló para el Congreso y lo que le costó. Frente a un Hollywood que había cerrado sus puertas, Nancy Culp no retrocedió. Ella redirigió.
Había pasado años silenciosamente involucrada en el trabajo del Partido Demócrata en Pensilvania, sirviendo como consultora y apareciendo donde se la necesitaba sin buscar atención por ello. A principios de la década de 1980, había construido una base local suficiente como para que una candidatura al Congreso pareciera una posibilidad real. En 1984 lo hizo oficial anunciando su candidatura a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 9º distrito del Congreso de Pensilvania como demócrata. El distrito fue un sorteo difícil. Cubrió una gran extensión en su mayoría rural del centro de Pensilvania, con una base de votantes arraigada en la agricultura, la minería del carbón y valores profundamente conservadores. Su oponente era Bud Shuster, un titular republicano que había ocupado el puesto durante 12 años consecutivos, tenía una operación de financiación masiva y conocía cada rincón del distrito. Además de todo eso, 1988 fue un año de elecciones presidenciales. Ronald Reagan estaba en las papeletas y su popularidad estaba generando una ola conservadora que estaba arrasando con candidatos a cargos públicos en todo el país. Nancy corrió de todos modos y corrió con fuerza. Compró una casa rodante y condujo por docenas de pueblos pequeños deteniéndose en salones comunitarios, restaurantes y porches para hablar directamente con los votantes. Se apoyó en el reconocimiento de su nombre por parte de los Beverly Hillbillies, no como un truco de celebridad, sino como una forma de entrar por la puerta con personas que de otro modo podrían despedirla. Una vez que tuvo su atención, presentó su caso en esencia. La sinceridad de una mujer con sus antecedentes, veterana de la Marina, periodista y académica, empezó a mover números. La campaña de Shuster se dio cuenta, y luego Buddy Ebsen hizo una llamada telefónica. Ebsen había interpretado a Jed Clampett en Beverly Hillbillies, el patriarca de la familia, el jefe en pantalla de Nancy y el hombre en el que más confiaba el público. Fuera de la pantalla, habían trabajado juntos durante 9 años. En 1984 era uno de los rostros reconocibles de la televisión estadounidense, y también era un conservador comprometido con estrechos vínculos personales con la administración Reagan. La campaña de Shuster lo reclutó. Ebsen grabó un anuncio de radio de 60 segundos que se transmitió en estaciones de todo el distrito en el tramo final de la carrera. En él les decía a los votantes que Nancy era demasiado liberal, demasiado progresista, y simplemente no estaba preparada para representarlos en el Congreso. Dijo que le gustaba personalmente, y luego usó ese encuadre para hacer que el ataque fuera más difícil. Viniendo de alguien que había compartido set con ella durante casi una década, alguien que los votantes asociaban con la confiabilidad y la amabilidad, el mensaje llegó exactamente a donde fue diseñado. La campaña lo repitió constantemente y funcionó. El día de las elecciones de noviembre de 1984, Bud Shuster ganó la reelección con más del 65% de los votos. El sueño de Nancy de llegar al Congreso se había acabado. En los días posteriores a la pérdida, Ida habló con los periodistas sobre lo que había hecho Ebsen. Ella no lo suavizó. Ella lo llamó una traición cruel deliberada y algo que no había visto viniendo de alguien a quien consideraba parte de su familia. Su relación, que había sobrevivido 9 años en un plató de televisión y todo lo que conllevaba, no sobrevivió al anuncio de radio, lo que llevaba que nadie podía ver. La derrota política rompió algo en Nancy que el encasillamiento de Hollywood no había alcanzado del todo. Quedarse excluido de los roles fue profesional. Lo que hizo Ebsen fue personal y sucedió en público. Frente a los votantes había pasado meses intentando ganárselos. Se alejó de la vida pública después de 1984. Asumió un puesto como profesora de arte a nivel universitario, contribuyó a obras de caridad y en gran medida se mantuvo fuera del centro de atención. Pero los años transcurridos entre la derrota de la campaña y su muerte no fueron años vacíos. Fueron los años en los que finalmente hizo las paces con las partes de sí misma que había estado manejando en secreto durante toda su vida adulta.
La entrevista con Boaz Hadley en 1989 fue parte de eso. También lo fue la decisión de suspenderlo legalmente hasta que ella se haya ido. Ella no estaba tratando de hacer una declaración desde más allá de la tumba. Intentaba decir la verdad sin tener que vivir las consecuencias en tiempo real, lo que para una mujer de su generación era un cálculo completamente razonable. Sus años en Hollywood le habían mostrado exactamente lo que les pasaba a las personas que se salían de lo que la industria esperaba de ellos. El matrimonio, la banda, los silencios cuidadosos, los roles que aceptó sin quejarse. Todo eso había sido una forma de autoprotección que le costó enormemente y silenciosamente durante décadas. La confesión no fue un acto dramático. Era lo último que podía hacer honestamente en sus propios términos. En 1990 le diagnosticaron un linfoma maligno. Se mudó a Palm Desert, California, para recibir tratamiento y alejarse de todo lo que no fuera esencial. La quimioterapia fue brutal. Su condición empeoró constantemente a lo largo del año. Cuando Buddy Ebsen se enteró de que Nancy se estaba muriendo, algo cambió en él. Para entonces ya era mayor, y la distancia entre 1984 y 1990 aparentemente le había dado tiempo suficiente para comprender lo que había hecho. Le escribió una carta manuscrita enviada directamente a ella en la que lamentaba el papel que había desempeñado al poner fin a su campaña política. Fue una disculpa privada no pública. No hubo comunicado de prensa. No estaba buscando crédito. Nancy recibió la carta y respondió a través de un colaborador cercano. Estaba dispuesta a dejarlo pasar. Había llegado al punto en que cargar con el resentimiento simplemente no valía la energía que requería. Ella decidió perdonarlo, no porque lo que hizo fuera aceptable, sino porque tenía cosas más importantes en las que pasar sus últimos meses. Murió el 3 de febrero de 1991, en la casa de un amigo cercano en Palm Springs, California. Tenía 69 años. Su cuerpo fue devuelto a Pensilvania y enterrado en el cementerio presbiteriano de Westminster, en Mifflintown, el pequeño pueblo donde su familia había estado una vez durante sus viajes durante la era de la Depresión y donde ella se había convertido por primera vez en la persona que pasaría el resto de su ser, lo que ella realmente dejó atrás. Los obituarios de 1991 se centraron principalmente en los Beverly Hillbillies. Esa era la versión de Nancy Culp que el público conocía, y esa era la versión que lamentaban. Muy pocos de los tributos mencionaron el servicio en la Marina, la carrera periodística, la candidatura al Congreso o la entrevista guardada en el archivo de una editorial esperando ser publicada. Cuando Hollywood Lesbian se publicó en 1994, encontró un público específico, personas interesadas en la historia oculta de la industria del entretenimiento, estudiosos de la historia, LGBTQ, fanáticos que siempre habían sentido que Nancy había más de lo que el programa le permitía expresar. Para esa audiencia, el libro fue significativo, pero no llegó a la corriente principal, como su historia merecía. Lo que ha cambiado en las décadas posteriores es la lente a través de la cual la gente mira ahora a Jane Hathaway, el personaje del que se suponía que el público de los años 60 se reía. La mujer angulosa, brillante y románticamente invisible, que mantenía todo funcionando mientras la trataban como una broma, se lee ahora de manera muy diferente. Críticos culturales e historiadores de la televisión han escrito sobre Jane Hathaway como un retrato involuntario de una mujer a la que nunca se le permitió ser vista en su totalidad. Un personaje cuya silenciosa competencia existía enteramente al servicio de personas que no la valoraban. La comedia no ha envejecido bien, pero la actuación detrás de la comedia sí. Nancy Culp interpretaba a alguien que había aprendido a ser útil y discreta en un mundo que no estaba diseñado para ella. Y lo estaba haciendo con el tipo de precisión que solo se obtiene al comprender genuinamente cómo se siente. La enorme coprotagonista que intentó enterrar su carrera política vivió otras 2 décadas. Buddy Ebsen murió en 2003 a la edad de 95 años. Al final de su vida, había hablado públicamente de su arrepentimiento por el anuncio de radio de 1984
aunque los detalles de su carta privada a Nancy permanecieron en gran medida fuera de la prensa. Nancy no obtuvo ese segundo capítulo. Tenía una oportunidad de acceder a la vida pública en sus propios términos, la campaña para el Congreso, y se lo quitó a alguien en quien confiaba. La confesión que registró en 1989 fue su versión de un segundo capítulo escrito en voz baja, publicado póstumamente en una línea temporal que ella controlaba. Después de pasar la mayor parte de su carrera teniendo muy poco control sobre cómo la veía el mundo, eso podría haber sido lo más poderoso que haya hecho en su vida. Si Nancy Culp hubiera hecho esa confesión mientras aún estaba viva, sabiendo lo que Hollywood habría hecho con ella, ¿crees que el mundo habría estado preparado para escucharla? Gracias por mirar. Si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para ver más historias interesantes como esta, asegúrese de hacer clic en el siguiente vídeo que aparece en su pantalla. Nunca sabes lo que descubrirás a continuación.